Las críticas al marxismo o al método marxista son variadas y estas no escapan a las críticas desde la parte epistemológica o científica. Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video quiero enfocarme en una crítica al marxismo por parte del filósofo de la ciencia Karl Popper en su texto Predicción y Profecía en las Ciencias Sociales. Así es que comencemos. Bien, Karl Popper, el filósofo, en primer lugar va a criticar lo que es a las ciencias sociales, ya que estas ciencias proponen, ¿no?, según Popper, profecías mediante una especie de superstición llamada el historicismo. Este historicismo es, según muchos de su época, una teoría revolucionaria, novedosa y hasta científica, pero Popper va a criticar estos tres caracteres, ¿no?, sobre todo el carácter científico del historicismo. En segundo lugar, y a partir de su crítica al marxismo, Popper va a criticar al método histórico del marxismo, ¿no?, que vendría a ser el historicismo. O sea, el historicismo es una parte importante del marxismo que también es conocido como socialismo científico, ¿no?, científico entre comillas para Popper. Cabe recalcar también que cuando Popper alude al marxismo o se refiere al marxismo, también se refiere a otros tipos de filosofías de la historia, ¿no? Pues trata de criticar el método histórico que es juzgado como válido por muchos filósofos antiguos y modernos que siguen este método historicista. Bien, sin embargo, Popper también siente, ¿no?, una especie de simpatía por un punto del marxismo, ¿no? Este punto es la importancia que ellos le dan a los problemas sociales, mediante su clásico lema, ¿no? Los filósofos no solo deben de dedicarse a explicar el mundo, sino que también deben de transformarlo, ¿no? Popper va a, digamos, estar de acuerdo con esto, ¿no?, esta idea de cambiar el mundo. Pero Popper dice también que los marxistas insisten en que debemos adoptar una posición inmediatamente, rápida, es decir, pasar a la acción y dejar de estar meditando, o meditando entre comillas, ¿no? Por eso Popper propone que lo mejor que pueden hacer los filósofos es abordar los problemas mediante la crítica de los métodos, ¿no? Como que no deben solo enfocarse en los hechos o en las acciones, sino también en la crítica de los métodos, ¿no? Es decir, las formas en las cuales se van a llevar a cabo dichas acciones, ¿no? Para cambiar la realidad, ¿no?, que, como mencionan los marxistas. Bien, Popper también señala, o este es un carácter que él señala de sí mismo, que es racionalista y que cree en la discusión y en la argumentación. También cree en la posibilidad de aplicar la ciencia a los problemas que surgen en el campo social y mira con desconfianza a las denominadas pseudociencias sociales. En Inglaterra, bueno, en la Inglaterra de su época también hay o hubo físicos y biólogos que creen, ¿no?, en la doctrina marxista, ¿no?, como ciencia, porque según ellos, esta adopta un método de predicción que practican las ciencias naturales. Popper señala que este método predictivo es injustificado y que tiene su carácter lógico que tiene un carácter lógico que es afín al Viejo Testamento, ¿no?, es decir, arcaico, que ya está desfasado, ¿no?, demasiado antiguo. Por eso lo llama profético, ¿no? Bien, las ideas centrales, según Popper, del método historicista del marxismo parecen, dice Popper, parecen ser las siguientes, ¿no?, como que enfocándose en lo que va a criticar del marxismo. Número uno, la predicción, dice. Si se pueden predecir los eclipses solares, se pregunta Popper, ¿por qué no podemos también predecir las revoluciones? Eso es también lo que busca, ¿no?, el marxismo, predecir las revoluciones. Número dos, las ciencias sociales iguales o similares a las ciencias naturales. Ambas, dice, hacen predicciones, especialmente las históricas, ¿no?, sociales y políticas. Equiparar, ¿no?, sociales y naturales, ¿no?, o sea, ciencias. Y la número tres hace una referencia a lo que viene a ser lo que dice Marx en el prólogo del Capital, ¿no? Luego de que, dice, el historicismo haya hecho sus supuestas predicciones, la política debe encargarse de disminuir los dolores del parto, como dice Marx en su prólogo, ¿no? Es decir, mitigar o disminuir, ¿no?, estos cambios de fases que se dan, según el marxismo, ¿no?, inevitablemente a través de la historia, ¿no?, que son asociados por lo general a los desarrollos políticos pronosticados e inminentes. Bien. Luego, Popper también menciona que a la tarea de las ciencias sociales de hacer predicciones históricas, como ejemplo las revoluciones sociales que van a venir supuestamente,
Popper las llama doctrina historicista de las ciencias sociales, ¿no? Es una doctrina para él, ¿no? Similar a una religión y todo eso. Ahora, a la tarea política de disminuir los dolores del parto de los desarrollos políticos, Popper la va a llamar doctrina historicista de la política, ¿no? Ambas, doctrinas sociales y políticas. Estas doctrinas, dice Popper, están dentro o están enmarcados dentro de lo que es el historicismo. ¿Qué es el historicismo? El historicismo para Popper es una concepción según la cual la historia de la humanidad sigue una trama, un camino, y que si podemos desentrañar esa trama, ese camino, tendremos la clave del futuro, ¿no? De lo que va a venir, pronosticar el futuro. Bueno, ahora, Popper hace referencia a las doctrinas, ¿no? Las doctrinas de las ciencias sociales y de la política que había mencionado no son exclusivas del marxismo, y mucho ojo aquí, porque estas doctrinas, dice, fueron heredadas por Hegel, de alguna manera también por John Stuart Mill, Augusto Comte también las usaba, en la antigüedad también era usada por Platón, Heráclito, hasta Hesíodo, el poeta, ¿no? Incluso la idea judía de pueblo heredado es una idea historicista, dice Popper. Esa es la idea de la profecía, de poder conocer lo que el futuro nos reserva. Ahora bien, Popper también menciona la doctrina historicista como una especie de crítica, ¿no? Porque él dice, la doctrina historicista carece de fundamento, ¿no? De base. ¿Por qué? Porque dice Popper que hace una distinción entre la predicción científica y la predicción o la profecía historicista, ¿no? En el caso de la ciencia van a ser predicciones entre comillas, y en el caso de la profecía, del historicismo, van a ser profecías, ¿no? En primer lugar, número uno, las predicciones científicas son condicionales, es decir, ciertos cambios se van a dar acompañados de otros cambios. Ejemplo, en economía, en ciertas condiciones sociales, como la escasez de mercadería, control de precios, etcétera, va a surgir un mercado negro, ¿no? Es decir, esta condición va a estar condicionada a otros factores, ¿no? Del mercado negro. Ahora, por otro lado, las profecías historicistas, dice, no surgen de predicciones científicas condicionales. Además, las profecías, entre comillas, solo pueden darse si se aplican a sistemas aislados, estacionarios y recurrentes. Por ejemplo, son clásico, ¿no? Las profecías de los eclipses, ¿no? Así como la de la llegada de las estaciones del año, son solo posibles porque nuestro sistema solar es un sistema aislado, estacionario y repetitivo. Son casos demasiado raros, ¿no? Que se den estas profecías, entre comillas. Por lo tanto, no se puede aplicar a la historia humana, dice Popper, el método de la profecía incondicional que propone el marxismo. La sociedad cambia y se desarrolla, dice Popper, y este desarrollo no va a ser siempre repetitivo, ¿no? Siempre va a haber, o van a estar condicionados a partir de diversos factores. Además, a pesar de poder encontrar cierto carácter repetitivo en el surgir de nuevas religiones o nuevas tiranías, no podemos aplicar a estos el método de predicción condicional, ya que los aspectos más notables del desarrollo histórico no son repetitivos. Las condiciones siempre van a cambiar y surgen también nuevas situaciones diferentes a través de este tiempo, ¿no? Todo va a estar ligado a todo, no va a haber una especie de cambio que sea único, ¿no? Solamente se va a dar a partir de sistemas aislados, ¿no? Como por ejemplo el caso del eclipse y el sistema solar, ¿no? Bien, ahora, la principal utilidad de las ciencias físicas no reside en la predicción de los eclipses, dice Popper, y la utilidad práctica de las ciencias sociales. Tampoco depende de su poder de profetizar, entre comillas, procesos históricos o políticos. Solo un historicista acrítico, dice Popper, acrítico que cree en la doctrina historicista, será empujado a dejar de lado la razón por la comprensión de que las ciencias sociales pueden verse o pueden ver el futuro o pronosticar lo que vendrá, ¿no? Popper hace énfasis mucho en esto, ¿no? Como que son una especie de brujos, ¿no? Algo así, ¿no? Que dejan de lado la razón. Popper también señala que la tarea principal de las ciencias sociales teóricas consiste en discernir, distinguir, diferenciar las situaciones sociales inesperadas de las acciones humanas intencionales, ¿no? No hay mucha, digamos, diferenciación entre estas dos, ¿no? Situaciones inesperadas e intencionales. Por ejemplo, si un hombre desea urgentemente comprar una casa en un lugar determinado, podemos afirmar con seguridad que no desea elevar los precios de las casas de ese distrito, ¿no? Eso sería algo inesperado, ¿no? Pero también, de alguna manera, también sería indirectamente intencional, ¿no? Indirectamente, no intencional. Es decir, la teoría conspiracional de la sociedad no es verdadera, ya que eso sería afirmar que todos los sucesos, aun los que no son deseados por nadie, son resultados intencionales de las personas.
No hay un modo de saber para Popper, ¿no? Las intenciones verdaderas de las personas. Es por eso que eso también lo recalca demasiado, ¿no? Es por eso que no se puede también dar este carácter repetitivo, ¿no? En las ciencias sociales. La práctica también dice de las ciencias sociales tiene una importancia, ¿no? No nos podemos efectuar, no permiten efectuar profecías históricas, pero pueden darnos una idea de lo que se puede o no se puede hacer en el campo político. Su función práctica, que es transformar el mundo según Marx o los marxistas, nos ayudan a comprender, perdón, aún las más remotas consecuencias de las acciones posibles y nos ayuda también a elegir nuestros cursos de acción, ¿no? Lo que podemos hacer en el camino, ¿no? A futuro. Esa es la importancia que le da, sin embargo, a las ciencias sociales, ¿no? Nos amplía nuestras posibilidades, ¿no? Nuestras posibilidades de actuar. Él dice también, y aquí sí hay mucho énfasis, dice que considera que hay en ellos, en los marxistas, muchas cosas que yo puedo aceptar. La esperanza de reducir la miseria, como por ejemplo, y la violencia, y la idea de incrementar la libertad, inspiró a Marx y a muchos de sus seguidores, ¿no? Cree, dice, ¿no? Y es también una esperanza, dice, que inspira a la mayoría de nosotros, ¿no? Ese ímpetu, esas ganas que le dan los marxistas a las cosas que hacen, ¿no? Pero Popper también dice que está convencido de que esos objetivos no pueden ser alcanzados por métodos revolucionarios. Por el contrario, dice Popper, está convencido de que los métodos revolucionarios solo pueden empeorar las cosas y aumentar innecesariamente los sufrimientos que conducen a un aumento de la violencia y que destruyen la libertad. Popper, o sea, Popper va a estar en contra de los métodos revolucionarios, ¿no? Dice Popper también, en una revolución se pone todo en tela de juicio, ¿no? Todo, absolutamente todo, inclusive los objetivos de los revolucionarios bien intencionados, objetivos que surgieron y fueron necesariamente parte de la sociedad que la revolución destruye, ¿no? Vemos el caso, ¿no? De Lenin, Stalin, Trotsky, muchas traiciones y todo eso, ¿no? Que se han dado a través de la historia, ¿no? No hay un método fijo. Popper también le da mucha importancia a la tradición. El hecho de crear un nuevo orden social implicaría destruir la tradición y la desaparición de la sociedad. O sea, como una especie de volver a la situación de Adán y Eva, dice él. Dice, no hay ninguna razón terrenal por la cual una sociedad cuyo conjunto tradicional de valores ha sido destruido deba convertirse por su propio acuerdo en una sociedad mejor, ¿no? Aquí Popper hace énfasis, ¿no? En la supuesta utopía o digamos socialismo, donde todo va a ser bien, ¿no? Luego dice, ¿no? La idea de que la revolución social conducirá a un modo mejor solo es comprensible sobre la base de las suposiciones historicistas del marxismo. Con la eliminación de la doctrina historicista, la teoría de la revolución se hace totalmente insostenible, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza sin esa supuesta teoría para Popper, ¿no? Sin el historicismo. Dice también, o recalca el apoyo a las instituciones, ¿no? Nos gustaría tener, dice, buenos gobernantes, ¿no? Pero la experiencia histórica nos muestra que es poco probable que los consigamos. Esta es la razón, dice Popper, por la cual tiene mucha importancia crear instituciones que impidan a los malos gobernantes causar demasiado daño, ¿no? Pero los marxistas han aprendido, dice Popper, y esta es otra crítica, a no pensar, perdón, en términos de instituciones, sino de clases, ¿no? Las denominadas clases sociales, ¿no? Pero las clases nunca gobiernan, ¿no? Cuando se ha dado generalmente un sistema socialista, ¿no? Donde haya gobernado el proletariado a nivel mundial, hasta ahora en el 2022, nunca. Por eso esa es la crítica que le da Popper, ¿no? Este carácter historicista. Dice Popper, no creo que los filósofos deben de seguir discutiendo los fines propios de la política social, en lugar de limitarse a discutir sobre la naturaleza de la ética o sobre el bien máximo, etcétera, ¿no? Deberían de pensar acerca de esas fundamentales y difíciles cuestiones éticas y políticas que plantea el hecho de que la libertad política es imposible sin algún principio de igualdad ante la ley, ¿no? Y este es un tono un poco liberal, ¿no? Igualdad ante la ley y no mediante la ley, ¿no? Como se escuchan ahora en estas típicas debates entre liberales y izquierdistas, etcétera, ¿no? Pero no quiero irme mucho a ese punto, ¿no? Popper también dice, ¿no? La deificación de la historia. Deificación, ¿no? Hegel y Marx, dice,
reemplazaron la diosa naturaleza por la diosa historia, ¿no? Los pecadores contra Dios, dice Popper de una forma irónica, fueron reemplazados por los criminales que se ponen o que se oponen a la marcha de la historia, ¿no? Aquellos que no están de acuerdo a este cambio, a este campo histórico, ¿no? Historicista, van a ser considerados, según Popper, para los que los defienden a este método, unos que no lo entienden prácticamente, ¿no? O sea, no me entiendes, no entiendes mi método, así es que no puedo decirte nada, ¿no? Popper va a estar en contra, obviamente, de esta doctrina historicista. Muy bien, amigos, espero que les hayan entendido esto. Es muy interesante, de hecho da para más, pero esta crítica al historicismo, al método historicista desde el campo científico, epistemológico de Popper es muy interesante, de hecho da para más. Ahora, una pregunta que se me viene a la mente a raíz de todo esto ¿es posible que Popper no haya entendido cabalmente el método historicista o el método dialéctico de la lucha de clases, de Marx y de Hegel y de los demás? Es posible, es posible. Por eso Popper resalta en estas tres características que había mencionado al inicio, bueno, en la parte de la exposición, que es la predicción y todo eso. Popper recalca mucho que va a enfocarse en una crítica a eso, al método predictivo del marxismo, ¿no? de la dialéctica, del historicismo y todo eso. Y es por eso que Popper no es que se equivoca, sino que él va a delimitar lo que va a criticar del marxismo, ¿no? Posiblemente haya otros matices de este carácter historicista, posiblemente, pero no descartamos la posibilidad de que Popper no haya entendido cabalmente lo que es el método historicista, ¿no? Pero hace mucho énfasis, eso sí, y esto creo que no cabe duda de esto, es que los marxistas o los historicistas hacen este tipo de predicciones, ¿no? de un futuro gobierno gobernado por proletarios, de un mundo mejor, donde todo va a estar bien y todo eso, ¿no? Popper va a criticar generalmente esto, ¿no? Lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Ese énfasis que ellos le dan mucho al futuro, ¿no? A lo que vendrá, al cambio por las revoluciones sociales. Espero que les haya gustado. Esto fue Apuntes de Filosofía y no se olviden de suscribirse, darle like y esas cositas porque me ayudarían mucho a seguir difundiendo todo este conocimiento filosófico de nivel espacial, perdón, de nivel interesante, ¿no? Chao, nos vemos.